se ve, aprovecho para responder la pregunta que planteó el señor Esteban. Del brindis. Del brindis, claro, hay que Me brindar. gustaría proponerles un brindis para que se respeten a los niños del país. Uy, sí. Sí, se Esa es mi Sí. propuesta de brindis. Mire, Aurorita, qué reflexión y qué brindis el que hace usted por los niños en Colombia y por lo que está pasando. Es que hemos registrado en las últimas semanas, Carmona, varios casos de niños que nos duelen muchísimo, pero no puede quedar solo en el dolor y en el registro de la tragedia. Es el abuso a nuestros niños, es la muerte de los niños, es todo lo que está pasando alrededor de esto. vejámenes. Y no puede ser. Yo creo que no cabe en esto, en toda la discusión aquella que están hablando, si rebajan las penas para los violadores y agresores de niños. Yo creo que no es el momento de hablarlo. Aquí se necesita, además de lo que han dicho don Pedro y don Álvaro, reflexiones profundas de sociedad, sí sanciones y penas muy fuertes, pero lo que hemos visto es muy complejo. Así es, Jorge Alfredo, y es que el panorama para los niños en Colombia es verdaderamente complejo. Un total de 376 menores han muerto de forma violenta este año, según el reporte de las autoridades. Por supuesto, el caso más reciente, el de Alexis Delgado, quien habría sido asesinado por su tío en San Cayetano. Lo estábamos mencionando al comienzo de Voz Populi, como un juez ya mandó a la cárcel a este presunto homicida. El panorama, los detalles de esta grave situación lo tiene Felipe García. Preocupante panorama para los niños y niñas en Colombia. 376 han muerto de forma violenta solo este año. 18.611 han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual, como actos abusivos, acoso o acceso violento. Los últimos casos en Sabanalarga Atlántico, Guayabetal, Cundinamarca y Candelaria en el Valle del Cauca. En las últimas horas la policía capturó al señalado asesino de Alexis Delgado, un bebé de apenas 2 años. El presunto asesino, Carlos Herrán, esposo de la tía del niño, no aceptó cargos, pero es acusado de abusarlo, torturarlo y asesinarlo. Este fue el momento de la captura. Por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento. En Sabanalarga Atlántico, una menor de tan solo 7 años era torturada por sus propios abuelos, quienes le causaron graves lesiones en su cuerpo, desde quemaduras con cigarrillo hasta desprendimiento de dientes y uñas. Estas 2 personas fueron capturadas también en las últimas horas. Pero estos no son los únicos casos víctimas de asesinatos. Hace 8 meses fue encontrado el cuerpo sin vida de Dylan Santiago Castro, un niño de tan solo 2 años en la localidad de Usme. Fue encontrado con signos de abuso en un cultivo y aún no hay rastro de quién lo asesinó. Celeste Morales es otra víctima, una niña de 3 años que llegó sin signos vitales a un hospital del sur de Bogotá. Fue abusada y asesinada por su padrastro, Brian David Ramírez, quien será imputado como presunto responsable de esta menor. En Fusagasugá fue abusado y asesinado Jerónimo Angulo por alguien cercano a su familia. Su padrastro, al parecer, lo asesinó, lo envolvió en una lona y también lo abandonó. Uno de los casos que sigue conmocionando al país ocurrió en Candelaria, en el Valle del Cauca. El confeso asesino de Sofía Delgado, quien fue hallada muerta y con signos de violencia y tortura, estaba libre a pesar de haber sido investigado por otra violación a otra menor. Alexis, Dylan Santiago, Celeste, Jerónimo y Sofía Delgado son solo una pequeña parte de la abrumadora cifra de niños y niñas que han muerto de forma violenta en Colombia durante este año. Ay, don Felipe, qué registro tan complejo. En segundos, don Álvaro, don Pedro, el análisis de esta situación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos con nuestros niños? Y más adelante, desde Cuba, Barbarito, al estilo Voz Populi, la pizca de humor para nuestra dura realidad. La polémica de hoy corre por cuenta del Partido Liberal, que la próxima semana va a realizar su convención nacional. Tienen que ver con ciertos artículos que, para la vista de algunos congresistas del Partido Liberal, estarían buscando, por parte de César Gaviria, cercenar la democracia del partido. 3 aspectos claves. El primero, generar una vocería colectiva, es decir, un delegado podría asumir mediante una autorización los votos de 2 o más delegados, lo que podría implicar que una sola persona podría con su voto manifestar el voto de hasta 50 personas. Otro punto es que la votación será por mecanismo digital, algo que ellos dicen no garantiza que el voto sea único y que pueda rastrearse. Y el tercer punto tiene que ver
con el quórum decisorio o el quórum deliberatorio, que eso quedaría en manos de César Gaviria. Y un punto adicional, y tiene que ver con el silencio, ya que dice el reglamento que acaba de ser expedido, que si en la sesión se va a tomar una decisión y en el recinto hay silencio, el presidente del partido, es decir, César Gaviria, podrá asumir esa decisión como positiva o aprobada. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Alexis Delgado no se cayó de un caballo, lo mataron y todas las miradas apuntan a Carlos Steven Herrán, el esposo de su tía, porque fue la última persona con la que compartió y el hombre que terminó denunciando su desaparición. Ese hombre fue el que se inventó que en estado de embriaguez dejó caer al niño del caballo y que había muerto producto del golpe. En ese momento todo indicaba una irresponsabilidad de quien tenía el deber de cuidarlo y que como resultado había ocurrido una tragedia familiar en San Cayetano, en el departamento de Cundinamarca. Pero nada de eso era verdad. La teoría que tiene hoy la policía y la fiscalía es que lo abusó sexualmente y lo mató a golpes. Después lo sepultó y regresó a su casa increíblemente a buscarlo y a repartir volantes como un familiar más preocupado. Es por eso que va a tener que responder por el delito de homicidio, tortura, acceso carnal violento con menor de 14 años. Todos estos delitos agravados porque fueron cometidos contra un niño, la víctima de homicidio número 377 en Colombia solo este año. Otro macabro crimen que lo separa solo 3 días del crimen que conmocionó al país, el de Sofía Delgado, aquí en el departamento del Valle del Cauca. Lamento de anoche, justificado a propósito del presidente Petro, porque no viene a esta COP16 uno de sus amigos, mentores de la izquierda en América Latina, Lula da Silva. El presidente de Brasil se queja por dejarlo solo, por no venir la próxima semana. Ahora Lula se accidentó. Es también claro que tienen diferencias ideológicas muy importantes. Lula se cayó en el baño de su casa, está malo, tuvo que cancelar la presencia en la cumbre de los BRICS en Rusia, en Kazán, y tampoco viene a esta cumbre de su amigo Petro en Colombia. Fueron capturadas 5 personas que han sido vinculadas con la fabricación de artefactos explosivos. Toda la información aquí en Blue Radio. A los detenidos se les atribuye el lanzamiento de 3 artefactos explosivos improvisados en la localidad de Kennedy. Uno de ellos en el barrio Villanelli en horas de la mañana del pasado 15 de julio, donde hubo 10 casas afectadas. Otro más el mismo día en horas de la noche, donde resultan afectadas 6 casas en este mismo sector. El coronel William Lara es el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá. Tras 2 diligencias de registro y allanamiento, capturamos a 3 personas en flagrancia, 2 más por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir con fines de terrorismo en concurso heterogéneo y sucesivo. Estos niños no, de verdad. No, y quisiera preguntarle al doctor Álvaro Forero, ya van 350 niños. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Pues ahorita lo que nos viene pasando hace décadas y casi que siglos, que esta es una sociedad profundamente violenta y no lo aceptamos. Aquí hay unos temas que se entrelazan, fundamentalmente una cultura basada en que la fuerza es lo que funciona en Colombia, porque lo demás no sirve, porque como hay malos hay que ser más malo que ellos. Si usted le pregunta a mucha gente en la calle sobre el Estado, lo que necesitan, lo que quieren es cerrar el Congreso y bolillo. Y lo que hemos venido haciendo para enfrentar esta violencia brutal que lleva décadas en Colombia ha sido con más fuerza. Y cuando se intentan mecanismos distintos, se dice que eso es complicidad con el delito. Aquí las mayorías llegaron a votar en contra de un proceso de paz para que una guerrilla de 50 años dejara las armas. Sí. Porque es que darle 5 curules en el Congreso era entregarles el país. Entonces es una sociedad profundamente violenta por donde se le mire y con elementos pues adicionales, profundamente machista,
profundamente inequitativa. Una sociedad sin equidad, pues la equidad no solamente en la distribución de los ingresos, sino de los derechos, en el respeto a las mujeres y a los niños. Una sociedad que creíamos antes que el problema era en el campo, porque pues hay sectores del país que viven en el medioevo, pero no, en las ciudades es peor. Y lo más dramático es que el culpable no es la guerrilla ni el delincuente, porque muchos de estos casos se dan al interior de las familias. Entonces tenemos una cultura, hay que mirarnos hacia adentro, porque ¿cómo se culpa al vecino cuando el problema está dentro del hogar o de la familia extendida? Sí. Y ahí no hay excusa para echarle la culpa a otro. Claro. Pero mientras esta sociedad no acepte que somos profundamente violentos, agresivos, irrespetuosos de los derechos de los demás, si seguimos creyendo que solo con autoridad se arregla esto, a pesar de que eso en parte ha llevado a este caos de país que tenemos, pues nada va a seguir. Hay mil disculpas, mil cosas, pero pues como el alcohólico, si no acepta que está enfermo, Sí, pues no va a salir del problema. Aceptar la enfermedad que tenemos, aceptar lo que estamos viviendo, sí sanciones, sí normas, sí leyes, pero de la profundidad de la sociedad y las entrañas de lo que está pasando, Aurorita. Quisiera escuchar la opinión del doctor Pedro Viveros. ¿Qué nos está pasando como sociedad que no respetamos la vida de nuestros pequeños? Mire, Aurorita, yo creo que en Colombia hay mucha gente, o la mayoría de los colombianos, no le teme a la sanción del sistema carcelario judicial colombiano. Las personas, y de verdad, desde que estoy amablemente en este programa, siempre registro y oigo que las personas se saltan la ley, evaden, juegan a los términos de la justicia para que salgan sobreseídos, no cumplen las penas, escapan de las cárceles, no atienden el llamado de la justicia, y todos estamos metidos en esa lógica de no tenerle temor a la justicia, sino de evadirla y decir siempre que eso no va a pasar con nosotros, porque efectivamente no pasa. Hace unos días hablaba el presidente de la Corte y decía que de un caso que recibe un juez para observar un juicio o un juicio sobre una denuncia que tiene que ver con menores de edad, tiene 500 casos represados en ese despacho judicial. A mí me parece que así es muy complicado, porque todo el mundo juega a pasarse por encima la justicia. Y cuando las personas son encontradas culpables, ya hemos visto lo que ocurre con el sistema carcelario nuestro. En Colombia no hay cárceles. ¿No hay dónde? En Colombia todos están jugando a ver cómo y de qué manera nadie va allá. Claro. Porque pues no pueden ir, está todas las cárceles completamente sin cupo carcelario para aquellos delincuentes que son encontrados culpables en juicio y vencidos en el mismo. Entonces, si usted se da cuenta de todo eso, Aurorita, hace que haya unas personas que, como no existe la justicia y no le temen, pues terminan cometiendo este tipo de barbaridades que hemos registrado en los últimos días. Si uno no tiene una justicia temerosa, yo siempre hago el análisis, Aurorita y compañeros, ustedes ven a una persona en el aeropuerto en Bogotá botar papeles por fuera de una caneca, maltratar a la señora del counter, insultar a un policía, y ese mismo individuo llega a Migración Estados Unidos y es otro señor. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué cuando pasan la frontera o migración en otro país como Estados Unidos se vuelven unos ángeles y no respetan la policía? Pues porque le tienen temor a eso. Claro. En Colombia, hasta que nosotros de verdad no hagamos como sociedad una acción fuerte para que se cumpla la justicia en toda su dimensión y en todos los estamentos. En los impuestos se evaden impuestos. Una cantidad de gente que no paga impuestos, ¿verdad? En la justicia buscan la forma para dilatar los procesos, pues eso hace que las personas, en mi opinión, no le tengan ese susto a ir allá. Y por otro lado,
yo sí creo que en Colombia nosotros tenemos que ponerle mucha atención a la educación en nuestras casas y en los colegios, porque ese cuento que en Colombia el Día de la Madre, por ejemplo, es el día más violento de Colombia. El día más violento es el Día de la Madre. Yo no sé si ustedes han registrado eso, pero aquí en este programa, Día de la Madre, venimos el lunes o martes y lo que nos encontramos es una cantidad de gente que ha cometido una cantidad de asesinatos. Riñas, Entonces, hay un problema que hay que mezclarlo, la educación en el colegio, en las casas, pero también el temor al sistema carcelario y al sistema judicial en Colombia. 6 de la tarde, 12 minutos. Hacemos contacto hasta ahora con Cuba, con La Habana, con Barbarito en Voz Populi.